Buenas tardes, jóvenes. Derecho Penal 2. Habíamos quedado entonces con el inicio del párrafo 14 de nuestro código, crímenes y simples delitos contra la salud pública. Acá hay un grupo de delitos que guardan relación con lo que es lo que llamamos la fabricación y expendio de sustancias nocivas para la salud. Después hay otro grupo de delitos que dice relación con el ejercicio ilegal de la profesión de los profesionales de la salud, médicos y otros profesionales de la salud. Después hay otro grupo de delitos que dice relación con la diseminación de gérmenes o infracciones de las reglas de higiene y seguridad. Y luego tenemos una serie de delitos que guardan relación con aquellos que cometen los empleados de ferrocarriles, dentro de los cuales vamos a referirnos a un delito muy importante, que es el delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, en el párrafo siguiente, que es el párrafo 16. Párrafo 16. Así que vamos a seguir entonces con el capítulo que habíamos empezado, que es la fabricación y expendio de sustancias nocivas y peligrosas. Ahí habíamos comenzado diciendo algunas palabras respecto del primer artículo de este párrafo 14, que es el artículo 313, que señala lo siguiente. Lo voy a repetir, esto lo dijimos en la clase anterior, pero lo vamos a repetir. Señala el que, sujeto activo indeterminado, cualquier persona, sin hallarse competentemente autorizado, elaborar sustancias o productos nocivos a la salud o traficare en ellos, estando prohibido su fabricación o tráfico. Esto, les decía yo, guarda mucha relación con el hecho de el tráfico, fabricación, producción, elaboración, etcétera, 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 de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas. No es que no se puedan elaborar esas sustancias, etcétera, vender, fabricar, etcétera, sino que lo que la ley pretende es que se haga mediante autorización. Porque muchas de esas drogas que se sancionan en la ley 20.000, si se está autorizado para realizar cualquier verbo rector al respecto de ellas, como administrarlas a los pacientes, en el caso de los médicos, está permitido. Es decir, las drogas cumplen una función, ¿no es cierto?, medicamentosa, es decir, son fármacos. El problema es cuando se utilizan sin las autorizaciones correspondientes. En varias ocasiones el legislador se reserva una especie de monopolio para poder autorizar no solamente la elaboración, cultivo, distribución, etcétera, etcétera, porque si no autoriza, entonces esto puede causar grave daño a la salud, sobre todo con este tipo de sustancias. Así que en este artículo 313, lo que se sanciona es precisamente, sin estar legalmente autorizado, se elaboran sustancias o productos nocivos a la salud o se trafica con ellos. Aquí los verbos rectores, ¿no es cierto?, son elaborar y traficar. ¿Qué cosas?
sustancias o productos nocivos a la salud. ¿En qué circunstancias? Sin hallarse competentemente autorizado. Así que esa es la cuestión que debemos tener en cuenta para los efectos de poder interpretar esta norma. Y la pena es la de reclusión menor en su grado medio y multa de tanto y tanto. El segundo caso que se refiere a esta materia es el del artículo 313D. 313D. Ahí en el artículo 313D se sanciona una conducta parecida. Se sanciona al que fabricare o a sabiendas expendiere a cualquier título sustancias medicinales deterioradas o adulteradas. Sustancias medicinales deterioradas o adulteradas. Adulteradas, ¿cómo? O deterioradas, ¿cómo? En su especie, cantidad, calidad o proporciones. De modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo de sus propiedades curativas. O por el menoscabo de sus propiedades curativas. Es decir, no sirven para nada estas sustancias, están vencidas. En el caso del artículo anterior, que analizamos, el 313, se hablaba de que sin hallarse competentemente autorizado, cualquier persona elaborare o traficare sustancias o productos nocivos a la salud, estando prohibida su fabricación o tráfico. En este caso, se está sancionando al que fabricare o a sabiendas expendiere a cualquier título sustancias medicinales, específicamente ahora, sustancias medicinales. En el caso anterior era sustancias o productos nocivos a la salud. Ahora se habla específicamente de sustancias medicinales, que también son nocivas a la salud. Sustancias medicinales deterioradas o adulteradas en su especie, cantidad, calidad o proporciones, de modo que sean peligrosas para la salud. Otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Si no fueran peligrosas para la salud, entonces no se sancionaría, aunque no se estuviera autorizado. ¿Y por qué son peligrosas para la salud? Por su nocividad, por ser nocivas, o por el menoscabo de sus propiedades curativas, o por el menoscabo de sus propiedades curativas. No tiene propiedades curativas. Bien. Entonces, estamos leyendo el código, como siempre les digo. Un ejemplo que me recuerdo, como siempre que se me viene a la cabeza, es hace unos años atrás. Hay tanta noticia, qué sé yo, que uno se va olvidando con la noticia nueva de la noticia anterior, aunque sean graves. Hace un tiempo atrás, un laboratorio que no me recuerdo vendió una no sé si llamarlo refuerzo, no es remedio, es un refuerzo para las guaguitas, para las guaguas. Eso refuerzo, pero son una especie de medicamento que le dan a las guaguas para que estén en mejor forma física, de salud me refiero. Y resulta que este refuerzo, esta sustancia que se vendía para las guaguas, tenía un problema. Al parecer, ¿cómo se llama? Por el tiempo que había pasado, etcétera, había creado ¿cómo se llama? Una especie de veneno, el producto en su interior, y como consecuencia de esto se enfermaron muchas guaguas,
porque sus madres habían comprado y le habían dado este refuerzo. De eso se trata, de eso se trata, de prevenir eso. Entonces, ocurre también, ahí estamos hablando de una sustancia nociva, ¿no es cierto? Pero ocurre también que la ley dice que sean peligrosas para la salud por su nocividad, el caso que le estoy hablando de las guaguas, o que sean peligrosas para la salud por el menoscabo de sus propiedades curativas. No sirve para nada el remedio, está vencido, por decirlo el lenguaje nuestro, de nosotros que no somos químicos, ¿no es cierto? Está vencido. Es decir, perdió las propiedades. Hasta los remedios tienen una fecha de vencimiento. Entonces, si el remedio no se ocupa dentro de un tiempo, entonces el remedio o produce alguna sustancia que es nociva, de frentón, o no sirve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces los comerciantes, cualquiera que sea, con el afán de ganar plata, ¿no es cierto?, venden remedios que están vencidos. O a veces se les pasó el tiempo, por X razón los tenían en el stock, no los quisieron botar, etcétera, en su momento cuando se vencieron, igual los vendieron. Entonces una persona que tiene una enfermedad importante, por ejemplo, alguien que tiene una diabetes, usted le empieza a dar una insulina que si está vencida no le sirve para nada. Resultado, esa persona va a entrar en coma y eventualmente va a morir, por ejemplo. ¿Para qué decir un remedio vencido para una enfermedad más grave todavía, que va a provocar, ¿no es cierto?, el coma o la muerte mucho antes que en el caso de la diabetes, que podría a lo mejor ser más lento, a lo mejor, dependiendo de la etapa, de las características de la enfermedad, etc. De eso se trata. Porque no solamente se ponen en el mercado para el consumo de las personas, se ponen en el mercado productos vencidos de esta naturaleza. ¿Cuántas veces no se ha visto que en los terminales pesqueros, por ejemplo, los vendedores saben que el pescado ya tiene no sé cuántos días, y al pescado le lavan las agallas con algún secreto de la naturaleza que conocen, o con algún tipo de no sé, no sé, cloro o lo que sea, y que las agallas, que ya en vez de estar coloraditas como tienen que estar cuando está fresquito el pescado, se le vuelven coloradas de nuevo con lo que le echaron. La cuestión es vender. De eso se trata de evitar. Entonces, acá estamos hablando de fabricar o a sabiendas expender, vender a cualquier título sustancias medicinales deterioradas o adulteradas. Sustancias medicinales. Antes era sustancias o productos nocivos a la salud, cualquiera. Acá también se trata de productos nocivos a la salud, pero con un nombre específico, sustancias medicinales. En el caso anterior era reclusión menor de su grado medio y multa. Ahora estamos hablando de grado medio a máximo y multa. Es decir, cuando se trata de sustancias medicinales, el legislador eleva la pena. Eso es lo que podemos señalar en relación con este artículo 313D. Luego sigue la ley en este ¿cómo se llama?, capítulo de fabricación y expendio de sustancias nocivas y peligrosas, con el artículo 314. Con el artículo 314. ¿A quién sanciona acá? Sanciona al que a cualquier título expendiere otras sustancias peligrosas para la salud, distintas de las señaladas en el artículo anterior. O sea, otras sustancias peligrosas para la salud que no sean sustancias medicinales.
contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias establecidas en consideración a la peligrosidad de dichas sustancias. Aquí, ¿no es cierto?, hay una infracción adicional, ¿no? Contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias establecidas en consideración a la peligrosidad de dichas sustancias. ¿Qué es lo que pasa cuando una ley se remite a otra? Una ley penal en blanco, ¿no es cierto? Bien, aquí hay una ley penal en blanco porque se trata de sancionar a este sujeto activo indeterminado el que a cualquier título expendiere otra sustancia peligrosa para la salud, que no sean sustancias medicinales, distintas a las señaladas en el artículo anterior, sustancias medicinales, contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias establecidas en consideración a la peligrosidad de dichas sustancias. Es decir, ahí en esas disposiciones legales o reglamentarias se va a establecer prácticamente la conducta, porque aquí lo único que se está diciendo es expender otra sustancia peligrosa para la salud distinta a la señalada en el artículo anterior. Entonces ahí hay una norma penal en blanco porque no se señala cuáles son estas otras sustancias que no sean medicinales, sino que se deja su determinación de esas sustancias a otras leyes o reglamentos. Es decir, hay una remisión de una ley a otra ley, es decir, norma de la misma categoría, o de una ley a un reglamento, es decir, de una norma de mayor jerarquía a otra de menor jerarquía, de ley a reglamento. Entonces, acá nos encontramos con esa situación. Y el último artículo relacionado con fabricación y expendio de sustancias nocivas y peligrosas aparece en el artículo 315. ¿A quién sanciona este 315? De nuevo estamos con sujeto activo indeterminado. ¿El qué? Envenenar o infectar. Aquí ya no se trata solamente de expender, de fabricar o vender, o de fabricar y traficar, como decían los tres anteriores artículos. Aquí se trata de frentón de envenenar o infectar. ¿Qué cosa? Comestibles, aguas u otras bebidas destinadas al consumo público, en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiere o distribuyere serán penados. Aquí aumenta la pena, aquí ya hay pena de crimen, presidio mayor en su grado mínimo y multa. Claro, aquí hay una conducta, ¿no es cierto?, mucho más reprochable: envenenar o infectar comestibles, aguas u otras bebidas. Se trata tanto de comestibles como de bebidas, y el agua, destinadas al consumo público, en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiere o distribuyere, sabe que están envenenados o infectados esos comestibles, esas aguas o esas bebidas, y sin embargo él no las infectó, no las envenenó, pero sabe que están infectadas o envenenadas y sin embargo las vende, porque la ley dice: el que a sabiendas los vende o distribuye. Entonces recibe también presidio mayor en su grado mínimo, pena de crimen. Entonces aquí nos encontramos con otra situación. Luego, en el inciso segundo, este 315, señala: el que, de nuevo, efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público. El que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, y el que a sabiendas las vendiere o distribuyere
serán penados con presidio menor en su grado máximo y multa de 6 a 50 unidades tributarias mensuales. La ley parece decirnos que se trata de un envenenamiento o una infección menos dañosa que la anterior, porque rebaja la pena. Dice, el que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, es decir, en comestibles, en aguas o en otras bebidas destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud también son peligrosas para la salud por su nocividad, porque son nocivas, o igual que en el caso de las sustancias medicinales, o por la menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias. Tampoco sirven. Y el que a sabiendas las vendiere o distribuyere, tiene una pena menor. Entonces, esta adulteración que se hace en las mismas sustancias señaladas, comestibles, aguas o bebidas destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por la pérdida apreciable de sus propiedades alimenticias, pero no son tan, o sea, la ley entiende que no es tan dañina para el consumo público adulteración que el envenenamiento o infección o infectación, mejor dicho, que se produce en el caso del inciso anterior. Y la ley nos va aclarando las cosas. Para los efectos de este artículo, se presumirá que la situación de vender o distribuir establecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de tener a la venta en un lugar público los artículos alimenticios a que esto se refiere. Los artículos alimenticios a que esto se refiere. La clandestinidad en la venta o distribución y la publicidad de algunos de estos productos constituirán circunstancias agravantes. Fíjense ustedes que acá hay una cuestión bien importante, porque dice la clandestinidad en la venta o distribución. Es decir, ustedes saben que clandestino significa oculto, ¿no es cierto? La venta para callado. La clandestinidad en la venta o distribución y la publicidad de algunos de estos productos constituirán circunstancias agravantes. Y la publicidad de estos productos constituirán circunstancias agravantes. Han habido algunas figuras públicas, me recuerdo el caso de un futbolista famoso chileno, que no hizo publicidad de esto, sino que le hizo publicidad a una persona que resultó ser un estafador. Y otros de la farándula también han hecho publicidad a cuestiones que han resultado una estafa. Estamos en Chile, así que no sé si se habrá aplicado este articulito. Ahora, se presume que son destinados al consumo público, ese es el inciso siguiente, el inciso cuarto, los comestibles, aguas u otras bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas. Se presume que son destinados al consumo público los comestibles, aguas u otras bebidas, tal como señala el inciso primero, elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas. No se habla acá, se habla solamente de que estas comestibles, aguas u otras bebidas destinadas al consumo público en términos de provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que sabiendo lo vendiere o distribuyere. Se habla de efectuar otras alteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, y el que a sabiendas las vendiere o distribuyere. Y después dice, para los efectos de este artículo se presumirá que la situación de vender o distribuir establecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de tener a la venta en un lugar público
los artículos alimenticios a que esto se refiere, la clandestinidad en la venta, distribución y la publicidad de algunos de estos productos constituirán circunstancias agravantes. Me estoy razonando en relación con el agua potable específicamente, porque si uno lee en su contexto, más allá del principio de legalidad en su aspecto de la tipicidad, ¿no es cierto?, que los tipos penales tienen que ser bien determinados y que no, la interpretación tiene que ser bien simple, bien clara. Cuando la ley dice que se presume que la situación de vender o distribuir establecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de tener a la venta en un lugar público los artículos alimenticios a que estos se refieren, pareciera que no se comprende el agua que uno recibe por la cañería, ¿no es cierto?, el agua potable, que a veces ha llegado adulterada a los hogares. Hay gente que se ha enfermado, no se ha muerto, pero se ha enfermado. Pareciera que no se está refiriendo al agua potable, ¿no es cierto?, porque no habla por otro lado, para que quedara bien claro, de productos que están en exposición, podría haber agregado, ¿no es cierto?, pero dice así, por el hecho de tener la venta en un lugar público, y nadie, ¿no es cierto?, va a mirar el agua potable desde donde la distribuyen. Así que, a mi entender, estos comestibles, aguas u otras bebidas destinadas al consumo público, pareciera que no están considerando el agua potable que uno recibe por la cañería de la casa. Bien, ahora, los delitos previstos en este artículo 315, porque la ley dice los delitos previstos en los incisos anteriores, y los correspondientes coacedelitos a que se refiere el inciso segundo del artículo 317, cuando a propósito de cometer cualquiera de los delitos que se han venido señalando, cualquiera de estos delitos que constituyen fabricación y expendio de sustancias nocivas, cuando se cometen las conductas, mejor dicho, pero por imprudencia temeraria o por mera negligencia, con infracción de los reglamentos, en esos casos, ¿no es cierto?, y en el caso de los delitos, aquí hay una norma procesal, en este inciso 1, 2, 3, 4, quinto, que señala que solo podrán perseguirse estos delitos criminalmente previa denuncia o querella del Ministerio Público o del Director General del Servicio Nacional de Salud o de su delegado, siempre que aquellos no hayan causado la muerte o grave daño para la salud de alguna persona. En los demás, los correspondientes procesos criminales quedarán sometidos a las normas de las causas que se siguen de oficio. Entonces, querella criminal o denuncia del Ministerio Público o del Director General del Servicio de Salud o de su delegado, siempre que aquello no haya causado la muerte o grave daño para la salud de alguna persona. Es decir, la norma general es que va a ser siempre el Ministerio Público o el delegado de salud, o el delegado de salud. Bien, eso es lo que podemos señalar entonces en relación con estos delitos. Señalamos oportunamente, ¿no es cierto?, que se trata de los artículos 313, este grupo, digamos, de delitos y cuasi delitos. Se trata de los artículos del grupo fabricación, expendio de sustancias nocivas y peligrosas, artículos 313, 313D, 314 y 315. Y hablamos de las agravantes, de clandestinidad y publicidad, hablamos del titular de la acción, y hablamos de las presunciones que hay acá, de vender o distribuir, y presunción también de ser destinadas estas comestibles, aguas u otras bebidas al consumo público. Nos corresponde entonces ahora referirnos al otro grupo de delitos que guardan relación con
el ejercicio ilegal de las profesiones médicas. ¿Se recuerdan ustedes que en su momento yo le hice algún pequeño comentario cuando hablamos del ejercicio ilegal de las profesiones liberales como la nuestra, como la de abogado, también la de los médicos, una profesión liberal, la de los arquitectos, ingenieros, etcétera? Bien. Y en esa oportunidad, artículo 213, a veces me acuerdo de los artículos, otras veces se me pierden. En la nube, que así como está en la nube de la computación, aquí en la nube del cerebro. 213. ¿Qué es lo que dice el 213? El que se fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que por disposición de la ley requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos y ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio moral en su grado mínimo a medio. El mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa del delito que establece el inciso anterior. Bien, yo en esa oportunidad les decía que, a diferencia de los profesionales de la salud, es decir, de los médicos y todos los profesionales de la salud, que son varios, que tienen distintas especialidades, ¿no es cierto?, incluso auxiliares de los médicos, tenían una gran diferencia en cuanto a la redacción de la conducta que protegía el ejercicio de su profesión, porque en el caso de nosotros, los abogados, por ejemplo, nos señala la ley cuáles son los actos propios de nuestras profesiones, no ejemplifica, lo cual hace muy difícil poder establecer el delito. Mientras que en el caso de los médicos, no, ahí se ejemplifica. Se dan algunos ejemplos de cuáles son el ejercicio de actos propios. Eso es lo que vamos a ver acá. Esa es una cuestión interesante. Y básicamente, además de esta situación sobre la que les llamo la atención, para que lo tengan en cuenta, la ley también distingue en ejercer la profesión de profesional de la salud, careciendo del título o de la autorización legalmente exigible a ellos, o también se sanciona a aquellos que estando autorizados legalmente, ejercen la profesión abusando de la credulidad del espíritu de los consumidores, es decir, de los enfermos, vendiendo pomadas, por decirlo bien simple, es decir, vendiendo soluciones imposibles de dar en el campo de la medicina. Bien, entonces acá nos vamos a remitir a tres articulitos que son los artículos 313A, 313B y 313C, los que se refieren a estas situaciones relacionadas con los médicos. Tengan en cuenta entonces, para que hagan la comparación ustedes respecto de nuestra profesión, es decir, tengan en cuenta, cuando estudien este delito, tengan en cuenta también el 213, porque aclara, siempre hacer las comparaciones, hacer paralelos, ver la semejanza, ver también las diferencias, ayuda mucho a entender las materias. En el caso de los profesionales de la salud, se refiere a casos más específicos, siendo las profesiones aquí mencionadas las del área médica. Aquí también hay otra novedad, porque en el caso nuestro no se especifican bien las profesiones. Acá la ley dice
ejercer actos de la respectiva profesión de médico, cirujano, dentista, químico, farmacéutico, bioquímico, y le hace un agregadito, u otra de características análogas. Mientras que en el caso nuestro, del 213, dice que por disposición de la ley requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos y ejerciere actos propios de dichas profesiones, pero no dice qué profesiones, solamente se refiere a aquellas profesiones que requieren título o el cumplimiento de ciertos requisitos, pero no dice cuáles profesiones. Así que entendemos que se trata de todos los demás, que no son estos profesionales, ¿no es cierto?, de la medicina. Por eso es que se llega a la conclusión que se trata de los abogados, de los arquitectos, de los constructores civiles, ingenieros civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de partida estamos mal, más allá de que después no se señala ni se ejemplifica respecto de cuáles son los actos propios de esas profesiones. Seguramente que ahí está la explicación, ¿no es cierto?, para que no se hubiera colocado todas las profesiones, porque si no hubiera habido que colocar cuáles eran los actos propios de cada una de estas profesiones, los actos propios de la profesión de abogado, los actos propios de la profesión de arquitecto, los actos propios de la profesión de ingenieros civiles, los actos propios de constructores civiles, etcétera, etcétera. Entonces habría sido muy largo, tal vez. Eso se podría solucionar a través de un reglamento, ¿no es cierto?, el cual no existe. Bien. Siendo la profesión aquí mencionada del área médica relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito. La enunciación de profesiones es solo de carácter ejemplar, se dice, y se refiere al médico cirujano, al dentista. Aquí la ley se refiere al dentista específicamente, al químico farmacéutico, al bioquímico, y otras relativas a las artes de precaver o curar el cuerpo humano, como la obstetricia, la enfermería, la kinesiología, la tecnología médica, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya les dije que habían también dos situaciones para sancionar. Una, de aquel que carece de título o autorización para ejercer la profesión de profesional de la salud, y otro, que estando legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión o de auxiliar de ejercicio de la profesión médica, ofreciera, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas infalibles. O sistemas infalibles. Bien, veamos entonces qué dicen estas disposiciones. El artículo 313A se refiere al que, careciendo de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejercer actos propios de la respectiva profesión de médico, cirujano, dentista, químico farmacéutico, bioquímico u otras de características análogas, relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con presidio menor de su grado medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Ya la pena es mayor, o sea que nos está diciendo que el ejercicio de la profesión de médico es más importante que la de nosotros y la de otras profesiones, porque aquí la pena, ¿no es cierto?, es de presidio menor de su grado medio y multa, mientras que en el caso del 213 el presidio menor en su grado mínimo y multa, mínimo a medio y multa.
Es menor. Entonces aquí viene lo importante. Para estos efectos se entenderá que ejercen actos propios de dichas profesiones. 1. El que se atribuya la respectiva calidad. 2. El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. 3. El que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos o llevar a cabo operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos y las técnicas propios de tales profesiones. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilio cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional. Claro, en un avión, por ejemplo, ¿cierto? Alguien que no es médico, pero que trabaja o ha tenido conocimientos médicos de algún tipo, aunque sean menores, que pueda hacer algo. En la misma pena incurrirá el que prestare su nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero no autorizado para el mismo. No autorizado para él mismo. Bien. Entonces, es buena esta ejemplificación, ¿no? Que sea bastante general. Por ejemplo, el que se atribuye la respectiva calidad por diferentes medios o de diferentes formas, se las da de bioquímico, por ejemplo, o químico farmacéutico, o médico cirujano, o no sé, tecnólogo médico, etc. Se las da. O para qué decir si ya tiene tarjetitas impresas, o si tiene una oficina donde tiene el nombre de él, dando a entender que es o kinesiólogo, tecnólogo médico, obstetra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las especialidades, como dice la ley. Otra de características análogas, relativa a la ciencia y arte de curar la salud, de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. Bien. Entonces el número 1 es clarito. El 2, el que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. Acá, cuando se vendía el diario La Estrella de Arica, bueno, todavía parece que se vende, pero se venderá muy poco. Ya hasta ¿cómo se llama? El que aparece acá en la red, La Estrella de Arica. Si uno quiere leer algo que no sea el titular de la página número de la portada, si uno quiere leer algo tiene que suscribirse. Así que hay muy poca venta. Pero antes, cuando circulaba normalmente el diario acá, había médicos, ¿cómo se llama?, que colocaban aviso en el diario, varios médicos. Y hubo un reclamo al colegio médico y durante bastante tiempo se hizo este reclamo porque se había una abierta infracción a este artículo. Es decir, se estaba cometiendo un delito acá, porque la ley dice bien simplemente que el que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad, claro, se está refiriendo al que carece de título. Pero de todas maneras, no parece que no va con la ética ni con la moral, ¿no es cierto?, es interna. La ética es la manifestación de los valores de manera externa. Pero parece que no hay que hacerse publicidad. No hay que hacerse publicidad. Los que normalmente vean ustedes, todos los abogados que andan dando vueltas por la farándula, sobre todo en las mañanas, que yo por lo menos en las materias de las cuales algo sé, como este ramo, me doy cuenta que muchas veces incurren en barbaridades, ya no hay equivocaciones, y las respuestas que dan son bien ahí nomás. Claro, pero es un modo de hacerse propaganda. Hay ahí uno que es bien feo,
ya tiene sus años encima, y que antes usaba un sombrero, porque además es medio pelado, y ahora se puso hasta pelo. No sé si se hizo la cirugía estética o plástica para verse mejor. Y ahí se ha ido haciendo famoso, porque la gente, claro, lo conoce. Entonces cree que la gente que no tiene mucha educación, cree que porque aparece en la tele entonces es buen abogado. Y esto pasa no solamente en Chile. En el caso de los médicos, esto también se presta para que médicos que han obtenido el título en el extranjero hagan propaganda, lo cual no debe ser, porque van en medio de los otros médicos, porque no hay que hacer propaganda. Estas profesiones, sobre todo las profesiones liberales, la gente va sabiendo, dependiendo de la forma en que el profesional va haciendo su trabajo, cómo es la labor de este profesional, si sabe, si es responsable, si es lo contrario, etc. Así se va haciendo el prestigio de los profesionales, porque si no sería cuestión de comprar hartos carteles nomás y colocarlos en todas partes de una ciudad. Y tercero, ejercen actos propios de dichas profesiones. Tercero, el que habitualmente realizare diagnósticos. Bueno, han habido reportajes de tipos que se las dan de médico. Prescriben tratamiento. Claro, se las dan de médico, no solamente recetan remedios, sino que también prescriben tratamiento. O llevan a cabo operaciones. Ya esto, ahí también. Ni siquiera estamos hablando de los que realizan verdaderas intervenciones quirúrgicas para cometer delitos de aborto, por ejemplo, sino que estamos hablando de otro tipo de intervenciones quirúrgicas. O intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos o las técnicas propias de tales profesiones. Bueno, la gente en su desesperación, y uno espera no estar en esa desesperación el día de mañana, ¿no es cierto?, cree en muchas cosas, ¿no es cierto?, cuando ya está en la última, ¿no es cierto?, espera un milagro, ¿no?, prácticamente. Y hay gente hasta que cree en esos santones o brujos o magos que hay en Brasil y que operan a distancia, y que según ellos, ¿no es cierto?, se conectan con el paciente en otro país, ¿no es cierto?, o con el que va a hacer la operación, que puede ser cualquier pariente, y le van diciendo, ¿no es cierto?, y mientras el mago ya se concentra en Brasil y le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, apriétele acá, tómele la presión acá, hágale acá, etcétera, y así le hace la operación. Bueno, hay gente que cree cualquier cosa, digo, en su desesperación por salvarse. Entonces acá la ley señala cuáles son actos propios, lo señala, de tales profesiones. Y hay una, ¿cómo se llama?, una excusa legal absolutoria acá, ¿no es cierto?, respecto del que presta auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional. El caso del artículo 313, inciso tercero. Inciso tercero. Dice, las disposiciones de este artículo no se aplicarán, o sea, no constituirá delito, si ejerce algún acto propio de las profesiones que estamos señalando, quien presta auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional. Claro, supóngase usted en un avión, ¿no es cierto? Hay un médico, no. Yo me hicieron clases de primer auxilio, no sé. Para esos casos. O más simple todavía, un accidente de tránsito, ¿cierto? Primeros auxilios en la calle, una vereda, un parque, etc. Alguien que tiene un ataque o que lo atropellaron, etc. En esos casos no se aplica. Está tratando de ayudar, no lo van a meter preso. Y dice en el inciso final del artículo 313, en las mismas penas incurrirá el que prestare su nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero no autorizado para él mismo. No autorizado para él mismo.
Esto de prestar el nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero que no está autorizado para él. Esto se utiliza de manera indirecta, desgraciadamente, o se utilizaba desgraciadamente con frecuencia en nuestra profesión, en los procesos escritos, sobre todo, porque un procurador del número, por lo menos, que había, no sé si se lo he dicho antes, habían dos procuradores del número, uno murió, no sé si nombraron a otro, pero uno de ellos ejercía la profesión de abogado impunemente, en todo tipo de materias, Lo único que no hizo, durante todos los años que yo ejercí, fue alegar en la corte. Pero el resto lo hacía todo. Defensas criminales, contestaciones de acusaciones, etc. Todo tipo. Así que ¿cómo se llama? Se presta a la profesión de nosotros. De hecho, el procurador a veces era el que le llevaba los casos al abogado. Entonces el abogado le ponía la firma y el procurador tramitaba todo el juicio. Claro, abogado. Imagínense un abogado que tenga que llevarle los casos a un procurador, porque él no tiene cliente. No habla bien del abogado, ¿cierto? Que tenga que utilizar a un procurador para que le llegue cliente. Tiene que ser muy mal abogado. Bien. Eso es lo que podemos decir entonces en relación con el artículo 313A. El caso del artículo 313B es distinto, porque aquí se trata de una persona que sí está autorizada para ejercer la profesión médica. Lo dice la ley. El que, estando legalmente habilitado para el ejercicio de una profesión médica o auxiliar de ella. O sea, a diferencia del artículo anterior, está autorizado. Tiene título. O cumplió con los requisitos para obtener el título. Pero ofrece, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas infalibles. Tiene presidio mayor de su grado mínimo a medio y multa. Es decir, este es lo que se denomina el caso de charlatanería. Que es una forma de ejercicio legal de la profesión utilizando fórmulas ocultas o medios infalibles, delito cuyo sujeto activo es un profesional legal de la salud, pero que abusa de la credibilidad del público. Bien, hay determinadas especialidades médicas que son muy cuestionadas por la regla general, pero son especialidades médicas y ¿cómo se llama? Ejercen lícitamente, a pesar de los cuestionamientos que puedan tener o de los cuestionamientos que se les hagan. Por ejemplo, el caso de los médicos veganos, que le recetan hasta las guaguas comer, así por decirlo en simple, todo lo relacionado con verduras, nada relacionado con carne de ningún tipo, ni siquiera huevos, ni leche, nada que produzca un animal. Parece que es una fórmula que se puede realizar hasta el momento, a pesar de que hay muchos estudios que existen ya, porque tienen algunos años estos médicos veganos, que son demostrativos que las guaguitas que desde que nacen solamente lo alimentan más allá de la leche materna, ¿no es cierto?
Bueno, ahí ya hay una contradicción, porque si se le da leche materna, ¿no es cierto?, ya hay una contradicción para el sistema vegano, porque es un mamífero la madre, igual que todos nosotros, un mamífero, porque mamamos nosotros, somos mamíferos. Hay otros que son mamones, pero eso es otra cosa, eso es un chiste, una ofensa incluso le dicen a algunos. Mamíferos, porque mamamos. Entonces ella hay una contradicción con los veganos. Pero además de eso, se ha comprobado que las seres que han sido alimentados con este sistema desde su nacimiento tienen graves deficiencias de peso, de altura, de contextura y de inmunodeficiencia, ¿cómo se llama? Tener estar vacunado prácticamente para las enfermedades, la autoinmunidad. Bien, eso lo dejo a la medicina, porque realmente hay un vegano por aquí se va a enojar conmigo, va a decir que estoy hablando barbaridades. A lo mejor yo digo lo que he escuchado a propósito de los reportajes que se hacen, qué sé yo, ¿no? Yo como carne, yo como bistec hace muchos años, toda la vida. Bien, pero no tengo nada contra los otros, porque ya aprendí hace mucho tiempo, y como están las cosas ahora, eso de que, mire, que haga lo que quiera el tercero, mientras no me perjudique a mí, que haga lo que quiera, con sus creencias, con su cuerpo, etc. Mientras no me perjudique a mí, que haga lo que quiera. Eso es lo que podemos decir entonces de esta división de conductas penales respecto de los que no están autorizados para el ejercicio de la profesión de las ciencias médicas, o de aquellos que están autorizados para el ejercicio de la profesión, pero que abusan de la credibilidad del público, previniendo o curando enfermedades por defectos, por fórmulas ocultas o sistemas infalibles. O sea, la charlatanería. Luego, el artículo 313 dice: las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán sin perjuicio de las que correspondieren por la muerte, lesiones u otras consecuencias punibles que eventualmente resultaren de la comisión de tales delitos. ¿No es cierto? Ese es un artículo general que lo vamos a ver en ¿cómo se llama? En otro grupo. Nos referimos de manera indirecta, pero igual, ¿cómo se llama? Vamos a referirnos ahora de nuevo para que quede claro, porque el 316 se refiere a un caso específico de algo nocivo, de diseminar algo nocivo. La diseminación de gérmenes o infracciones de las reglas de higiene y salubridad. Infracción de las reglas de higiene y salubridad. Artículo 316. ¿A quién sanciona el 316? Al que diseminare gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad. Entonces, diseminar gérmenes patógenos con un propósito específico de producir una enfermedad. ¿Cuáles son los gérmenes patógenos? Aquellos que causan enfermedades infecciosas. Esos son los gérmenes patógenos. Así que si quieren anótenlo por ahí para que les quede claro esto. Y porque además aparece
este concepto en muchas oportunidades, los famosos gérmenes patógenos. Son aquellos que provocan enfermedades infecciosas. Y el artículo 316 está, como se llama, corroborado con una norma bastante parecida, que es la del artículo 318, que sanciona a un sujeto activo indeterminado al que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. En tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Este artículo tiene sus años ya, ¿eh? Este artículo es del año 1969, pero ya hablaba, ¿no es cierto?, de tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. El artículo 318. El que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Es decir, aquí estamos hablando de un delito de peligro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí incluso lo dice el legislador: el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de la regla higiénica o de salubridad debidamente publicada por la autoridad en tiempo de catástrofe. No dice cuál es la conducta constitutiva de la infracción. Señala que hay una infracción nada más, pero no dice en qué consiste la infracción. Solamente señala el que pusiera en peligro la salud pública ¿por qué? Por infracción de la regla higiénica o de salubridad debidamente publicada por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Ese es un tipo abierto, que no le gustan al derecho penal, porque es muy difícil de aplicarlo, de interpretarlo. Por infracción de la regla higiénica o de salubridad debidamente publicada por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Es decir, es muy difícil poder aplicar esto. Bien, a propósito de este artículo, que es, como digo, un tipo abierto, se dictaron un par de normas, ahora hace poquito, el 20 de junio, ahora del 2020, la ley 21.240, del 20 de junio del 2020. Esta ley tiene dos artículos, 318 bis, 318 ter. Tiene dos artículos. Me da la impresión a mí de que por las deficiencias que tiene este artículo 318 se promulgaron y se publicaron estos artículos 318 bis y 318 ter, porque no aterrizan ya en la realidad. No se trata solamente de sancionar al que pone en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad. Pero, ¿cómo la infringen? ¿Qué infracción de la regla higiénica? Además, reglas higiénicas o de salubridad, que deben ser muchas, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Entonces me da la impresión de que ahora se dictó esta ley, que estamos en tiempos de pandemia.
Entonces, hay dos artículos que son bien importantes, aplicables, son para lo que está pasando ahora, en este momento. Primero, el artículo 318 bis, que dice, siguen siendo todos, igual que el 318 bis y el 318 ter, todos de sujeto indeterminado. ¿El qué? Entonces dice 318 bis, el qué. En tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere a sabienda riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor de su grado medio a máximo y multa de 25 a 250 UTM. O sea, aquí empezaron ya las multas altas, ¿no? Las multas altas. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, es decir, pandemia, epidemia o contagio, genere a sabienda riesgo de propagación de agentes patológicos. Ahora no se habla de agentes patógenos, se habla de agentes patológicos. Los agentes patológicos son aquellos agentes que producen enfermedades. Bien simple. Mientras que los agentes patógenos son aquellos que producen enfermedades infecciosas. O sea, es más acotado el patógeno que el patológico. Entonces acá, en estos tiempos de pandemia, epidemia o contagio, genera sabienda, doble específico. Riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Por ejemplo, uno de nosotros tiene el COVID famoso, o coronavirus. Y la orden es usar mascarilla. Y usted es sorprendido sin mascarilla en la vía pública o en un lugar público. Y le establecen que usted tiene el COVID. Está cometiendo este delito. ¿Para qué colocar tantos ejemplos más? ¿Cierto? Serían miles los ejemplos. Es decir, en estos tiempos, generar a sabienda riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. ¿No es cierto? Hay que lavarse las manos para manipular los productos, no se lavó las manos la persona. Y manipuló los productos y quedaron los agentes patológicos ahí. Se comete este delito. Bien simple. Entonces, se señala además en este 318 bis que será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria de espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Es decir, convocar a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. ¿No es cierto? Hacer una fiestoca con mayor número de asistentes que los que están permitidos. En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de tanto y tanto, bueno, eso es una norma de carácter procesal que no tiene mayor importancia. Entonces, acá, a propósito, ¿cómo se llama?, de la pena, del agravante, se establecen una serie de casos, ¿no es cierto?, que son fáciles de entender respecto de la comisión de este delito. Cometerlo mediante la convocatoria, convocar a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria. ¿Cuándo? En estos tiempos. Prohibidos por la autoridad sanitaria en estos tiempos de pandemia. Ese es el caso que se creó ahora en el mes de junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, 4 meses.
¿Cuál es el segundo caso que se creó por esta misma ley? El 318T. El que a sabiendas, de nuevo, doble específico. En el caso anterior, 318 bis, el que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una... Es decir, doble específico, sabe que está poniendo en riesgo la propagación de agentes patógenos porque él sabe que está infringiendo una orden de la autoridad sanitaria. Sabe, doble específico. Ahora sabe el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordena concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. O sea, un empleador obliga a un trabajador a ir al trabajo a un lugar distinto de aquel en que el trabajador vive cuando el trabajador está en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. Bien simple. Artículo 318. El que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. Será castigado con presidio menor de su grado mínimo a medio y multa de tanto a 200 unidades tributarias. Bien, entonces ahí tenemos dos normas que, ¿no es cierto?, se han creado ahora para estos tiempos que estamos viviendo, para prevenir justamente en lo posible que no se sigan produciendo este tipo de enfermedades coronavirus. Y por último, una consecuencia que se establece, ¿no es cierto?, en el artículo 317, que señala: si a consecuencia de cualquiera de los delitos señalados en los 4 artículos precedentes se produjere la muerte o enfermedad grave de alguna persona, las penas corporales se elevarán en 1 o 2 grados según la naturaleza y número de tales consecuencias, y la multa podrá elevarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso. ¿Sí? Cuando ocurre lesiones o muerte a consecuencia de la conducta de los 4 artículos anteriores, es decir, de los delitos anteriores, los 4 artículos precedentes, 316, 315, 314 y 313D. En esos casos entonces hay aumento de la pena porque se produce, ¿no es cierto?, muerte o enfermedad grave de alguna persona. Y si alguno de tales hechos punibles es cometido por imprudencia temeraria o por mera negligencia, con infracción de los reglamentos respectivos, las penas serán de presidio menor de su grado mínimo o muerte. Así hay un caso de un cuasi delito contra las personas también. También. Cuando se produce, ¿no es cierto?, muerte o enfermedad grave, pero ahora no maliciosamente o con dolo, sino que culposamente, específicamente por imprudencia temeraria o por negligencia. Bien, eso es lo que podemos señalar en relación con estos delitos relacionados con la salud pública. Luego está el párrafo 15, que nos habla de la infracción de las leyes o reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones. Leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones. La ley reglamenta los casos y la forma en que se deben realizar las inhumaciones, es decir, los entierros, y las exhumaciones, es decir, los desentierros, o el traslado de cadáveres o de restos de cadáveres, o de partes de cadáveres.
Entonces aquí se contemplan 3 delitos: las inhumaciones ilegales, las exhumaciones ilegales y la violación de sepulcros o sepulturas. Bien, la persona humana termina con la muerte, ¿no es cierto? Es decir, cuando una persona deja de existir, sea por muerte natural, por muerte que es denominada presunta, o por muerte sospechosa, que puede ser producto de un suicidio, un homicidio, o por la acción de la naturaleza incluso. Cuando termina, ¿no es cierto?, entonces la vida, nos encontramos con lo que se denominan los restos de una persona. Es decir, hay un cuerpo, que ahora se llama cadáver, pero la persona ya no está ahí. Se fue, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Su alma, sea uno religioso o lo que sea, es decir, la luz que tenía, la chispa de vida, ya no está. Hay solo los restos, su cuerpo. Esto se estudia en medicina legal a propósito de una de las clasificaciones de la medicina legal que se llama la medicina legal tanatológica. La medicina legal tanatológica. Y que yo imparto en la universidad. Y siempre lo digo, en mi época este ramo era de 1 año, no semestral como ahora, y además era obligatorio. Y no porque yo lo imparta, pero es difícil de poder ejercer la profesión de abogado en materia penal si es que no se estudia medicina legal, sobre todo tratándose de los delitos contra las personas. Porque ¿qué podría preguntar el abogado al perito? Que normalmente es un médico tanatólogo general o un médico psiquiatra forense, si no tiene la menor idea de medicina legal tanatológica o medicina legal psiquiátrica. ¿Qué pregunta puede hacer? Que no estoy hablando que se sepa el tema específico, sino que cómo puede hacer la pregunta. Es un ejemplo. En el caso de un homicidio, por ejemplo, establecer la fecha de la muerte resulta imprescindible para poder hacer la defensa de una persona que es imputada de un delito que a lo mejor no cometió. Si hay una diferencia, digamos, de minutos, de media hora, o para qué decir más, y yo no sé cuáles son los procesos de la putrefacción del cadáver, no conozco el momento de desaparición de los signos positivos de la vida, de los signos negativos de la vida, o de aparición de los signos de la muerte. Si yo no sé a qué hora empieza a endurecerse el cadáver, ¿cómo puedo preguntarle al perito si es que yo estuve en el lugar del suceso y me di cuenta que el cadáver ya estaba duro o no estaba totalmente duro? ¿Cómo le puedo preguntar al perito a qué hora falleció la persona? El perito me puede contestar lo que quiera, pero ¿qué pasa si yo lo toqué y me pareció que todavía no estaba duro el cadáver? Pero yo no sé cuáles son los padrones que existen en que desde cuando empieza el proceso de endurecimiento del cadáver.
¿Cómo puedo preguntar algo relacionado con una herida o con de por qué está el derramamiento de sangre en la parte posterior de la espalda cuando el cadáver está de cúbito abdominal? ¿Cómo? Entonces, y así, ¿cómo puedo discutir la existencia o no de un delito determinado si se trata de aborto, infanticidio, homicidio o parricidio de una guagua que murió estando fuera de su madre, pero unida a ella todavía por el cordón o por los anexos placentarios? ¿Qué delito existe ahí? Si yo no tengo idea de medicina legal. ¿Cómo se interpreta el concepto de persona para esos efectos desde el punto de vista del derecho penal y no del derecho civil, en donde tiene otra filosofía, por decirlo de alguna manera, el concepto de persona? Entonces, ahora, un poco difícil, a lo mejor medicina legal, entonces ahora es voluntario. Claro, si la gente se dedica a cobrar lecha o qué sé yo, a hacer contratos de arriendo, sí, está bien, ya, bueno. Pero hay mucha gente que se dedica al derecho penal. Los fiscales, por ejemplo. Los fiscales. ¿Puede postular a ser fiscal una persona? Ahora los fiscales postulan a ser fiscales, no tienen ningún curso de criminología. En la medicina legal criminológica se estudia la criminología, es decir, todo lo relacionado con el sitio del suceso, con las huellas de las palmas y de los pies, etc. Con el tipo, ¿no es cierto?, de insectos que se dan al cadáver o que salen del cadáver y que determinan la fecha de la muerte, etc. Y tantas materias de eso. Bien. Y a propósito de lo mismo, fíjense ustedes que me estaba acordando cuando hablé de este artículo 313A de los médicos, recién, a propósito, que unos alumnos preguntaron a propósito de que citaron un artículo ahí, dijeron a propósito del artículo 240, que es muy parecido al 313A en relación con lo que voy a decir. En el 240 que se refiere a la negociación incompatible, dice: será sancionado con la pena de al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y termina en un punto aparte el numeral 7, y después las mismas penas y después lo mismo. Hay gente que no sabe qué es lo que es un inciso y qué son numerales, qué es un epígrafe, no saben. Acá, por ejemplo, no saben que el 240 inciso primero, que termina en los 2 puntos, tiene 7 numerales, y donde termina el numeral 7 en un punto aparte empieza el inciso segundo, y donde termina en el punto aparte el inciso segundo empieza el inciso tercero. No saben. O sea, hay gente que a esta altura, estoy hablando de derecho penal, en 4º año, no sabe todavía qué es lo que es un artículo, un inciso, un epígrafe, etc. Entonces, esto a propósito también de lo que les hablaba. Bien. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan, por eso que hago estos comentarios, porque el día de mañana, cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, ustedes no van a elegir al profesional que va a ir al frente, y a lo mejor el profesional que va a ir al frente de ustedes, diciendo lo contrario de lo que ustedes están diciendo, puede venir de una muy buena universidad y saber mucho, o a lo mejor es un profesional con mucha práctica.
¿Y qué van a hacer ahí? Ahí se van a acordar de los profesores pesados, como yo, que tratan de que sepan lo más posible los alumnos a los cuales imparto las clases. Bien, entonces estábamos hablando a propósito del cadáver, del cadáver. Entonces, de las inhumaciones, entierro, exhumaciones, desentierro y traslado de cadáver o de restos de cadáveres. A las inhumaciones se refiere el artículo 320, a las exhumaciones se refiere el artículo 322, y a la violación de sepulcros o sepulturas, que es una cuestión que tiene que ver con cadáveres, obviamente, pero que no tiene que ver básicamente con entierro y desentierro, sino que tiene que ver con la dignidad que se debe respetar, ¿no es cierto?, a los muertos. Sobre estas tres cuestiones vamos a decir un par de palabras. En primer lugar, el artículo 320, sujeto indeterminado, ¿el qué? El que practicare o hiciere practicar una inhumación contraviniendo lo dispuesto por las leyes o reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, incurrirá en las penas de reclusión menores. ¿Qué nos está diciendo el Código? El Código nos está diciendo: si usted quiere practicar o hacer practicar una inhumación, debe hacerlo de acuerdo con qué? Con las leyes y reglamentos respecto a qué? Al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones. Es decir, en qué tiempo hay que enterrar un cadáver, en qué sitio hay que enterrar un cadáver y otras formas que nos exige la ley para enterrar un cadáver. Si yo lo hago contraviniendo estas normas, incurro en este delito del 320, que es un delito penal. Entonces, a propósito de esto, es que me gustaría leerles unas normas, y esto se lo aconsejo, yo las tengo acá, ¿cómo se llama?, fotocopiadas, lo tengo aparte, pero esta es la fotocopia para tenerlo más a mano, del Código Sanitario en lo pertinente, que es el libro 8º, que habla de las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres. Bien, son pocos articulitos, incluso no los voy a leer todos, porque ¿cómo se llama?, son los que guardan relación con esta materia. Y que además les van a responder una serie de cuestiones que a lo mejor hasta se las han preguntado en algún momento, o a lo mejor se las van a preguntar el día de mañana y ustedes no van a tener idea. Tal como no tienen idea, ¿no es cierto?, del libro que sigue a este, el libro 9º del Código Sanitario, que habla del aprovechamiento de tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo y de la utilización de cadáveres o parte de ellos con fines científicos o terapéuticos. ¿En qué ramo se estudia el derecho, el Código Sanitario? Yo creo que tiene que ver básicamente con medicina legal o con derecho penal. Y aquí está la demostración. Bien, entonces le voy a leer estos articulitos. 135, estoy leyendo el Código Sanitario. 135. Solo en cementerios legalmente autorizados podrá efectuarse la inhumación de cadáveres o restos humanos. O sea, podrá enterrarse cadáveres o restos humanos en cementerios legalmente autorizados. Sin embargo, el director general de salud podrá autorizar la inhumación temporal o perpetua de cadáveres en lugares que no sean cementerios en las condiciones que establezca en cada caso. O sea,
El director general de salud puede autorizar los entierros temporales o definitivos en otro lugar que no sea el cementerio legalmente autorizado. Bueno, la norma general, que es la que siempre interesa, es que tiene que ser el cementerio legalmente autorizado. Los entierros de cadáveres. 136. Solo el Servicio Nacional de Salud podrá autorizar la instalación y funcionamiento de cementerios, crematorios, casas funerarias y demás establecimientos semejantes. Un reglamento contendrá las normas que regirán para la instalación y funcionamiento de los mencionados establecimientos y sobre la inhumación, cremación, transporte y exhumación de cadáveres. Si el día de mañana ustedes quieren ser emprendedores y quieren poner un cementerio, un crematorio, una casa funeraria, etcétera, que parece que se gana harta plata, tienen que ir al Servicio Nacional de Salud. Y ahí les van a decir cuáles son todos los pasos para que ustedes hagan su emprendimiento relacionado con los cadáveres. Sobre todo con algo tan importante en este momento ya, y para el futuro más todavía, que son los crematorios. 137. No podrá rechazarse en un cementerio la inhumación de un cadáver sin una justa causa calificada por el Servicio Nacional de Salud. Claro, en un cementerio, ¿no es cierto?, autorizado, no puede rechazarse el entierro de un cadáver, salvo una justa causa. Y esa justa, ¿quién tiene que decir que tiene justa causa el cementerio? El Servicio Nacional de Salud. No los que están a cargo del cementerio autorizado, sino que el Servicio Nacional de Salud. Bien. 138. Corresponderá a la Municipalidad de la República instalar cementerios previa aprobación del Servicio Nacional de Salud en los lugares en que no los hubieren o fueren insuficientes, pudiendo adquirir o expropiar terrenos para tal objeto. O sea, las municipalidades pueden, ¿no es cierto?, y como es lógico, se van llenando, ¿no es cierto?, de entierro en los cementerios, y hay que habilitar otro. Hay que habilitar otro. Entonces hay que recurrir a la municipalidad para que, ¿no es cierto?, nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la legislación vigente. 139. Ningún cadáver, esta cuestión es muy importante, ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de 48 horas. O sea, a las 48 horas ya la persona tiene que estar enterrada, norma general, a menos que el Servicio Nacional de Salud lo autorice, o cuando haya sido primero cuando el Servicio Nacional lo autorice, o cuando haya sido embalsamado, o se requiere practicar alguna investigación de carácter científico, judicial o penal. Es decir, plazo máximo para enterrar un cadáver 48 horas, salvo las excepciones legales. Normalmente, ¿qué es lo que hace esperar? La autopsia judicial, ¿no es cierto? El Servicio Nacional de Salud podrá ordenar la inhumación, el desentierro, el entierro, inhumar es enterrar, en un plazo inferior a las 48 horas, cuando razones técnicas lo aconsejen. Se empezó a descomponer antes por X razones, ¿no es cierto?, o se llenó de infecciones por el lugar en que quedó el cadáver, etcétera, etcétera. Es decir, o quedó totalmente destrozado el cuerpo, o totalmente quemado, etcétera. 140. Aquí esto es para los vivos que siempre se corren de todo, hasta para ayudar a sus familiares directos fallecidos. La obligación de dar sepultura a un cadáver recaerá sobre el cónyuge sobreviviente o sobre el pariente más próximo que estuviera en condición de sufragar los gastos. Entonces, ¿quién debe hacerse cargo del cadáver? El cónyuge, si es que hay. Si no hay cónyuge, entonces el pariente más próximo que pueda sufragar los gastos. De repente hay varios hermanos y todos miran para el lado. No, que yo estoy mal, el otro no, que tuve que pagar una cuenta. Bueno,
Tendrán que hacerlo entre todos, pero tienen que hacerse cargo. Porque hay algunos que no se quieren dar el trabajo ni siquiera de ir al hogar de Cristo a ver si le regalan el ataúd o qué sé yo. Nada, simplemente como que se trata de la muerte del padre y a lo mejor es como que si fuera, no sé, alguien que no conoció nunca. Bien. Y después vienen las prohibiciones de inscribir en el registro civil las defunciones e inhumaciones de cadáveres si no se justifican previamente las causas del fallecimiento mediante un certificado del médico que lo asistió en su última enfermedad. A falta de este, corresponderá extender dicho certificado al Servicio Nacional de Salud en las condiciones que determina el reglamento. Claro. El último médico que dio a la persona viva, ¿no es cierto?, que la atendió, ese último médico es el que va a dar el certificado médico y en ese certificado médico tiene que señalar la causa de la muerte. Si no hay un médico o no se puede ubicar o lo que sea, ese certificado estableciendo la causa de la muerte lo tiene que dar el Servicio Nacional de Salud. Tiene que estar ese certificado para poder enterrar al cadáver. A falta de certificación médica establecida en el artículo anterior, la verificación del fallecimiento se establecerá mediante la declaración de 2 o más testigos rendida ante el oficial del registro civil, es decir, una norma probatoria para el caso de que no pueda darse la certificación médica del fallecimiento de una persona. Y después hay una norma relacionada con cómo se hacen estos certificados. Bien, esto entonces es aplicable a las inhumaciones, es decir, a los entierros. A los entierros. Entonces aquí se sanciona, en este artículo 320, al que practica o hace practicar, como dije, una inhumación ilegal, que se debe relacionar con el artículo 139 del Código Sanitario que les acabo de leer, el que dispone que ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de 48 horas. Salvo las excepciones legales, ¿no es cierto? Autopsia judicial, etc. Vámonos al segundo caso ahora, que es el caso contrario, la exhumación de cadáveres. Las normas son básicamente las mismas, pero ahora el hecho, la conducta es distinta. Artículo 321. Perdón, 322. ¿Qué dice el 322? Bueno, exhumar es desenterrar o retirar un cadáver de un sepulcro o sepultura. Eso es exhumar un cadáver, ¿cierto? ¿Qué dice el 322? El que, sujeto indeterminado activo, exhumar o trasladar los restos humanos con infracción de los reglamentos y demás disposiciones de sanidad, seguridad. Es decir, también cuando se exhuma un cadáver o restos de un cadáver, cuando ya un cadáver tiene un tiempo, ¿no es cierto? Desde el momento de la muerte empieza el proceso, ¿no es cierto?, de degeneración del cuerpo humano. Dicho de otra palabra, empiezan a morirse las células de todo el cuerpo, unas primero, otras después. Y empieza lo que se denomina y que se estudia en medicina legal el proceso de putrefacción del cadáver, que consta de 4 periodos, ¿cierto? Y entonces, después de un tiempo, el cadáver empieza a desaparecer hasta que al final quedan los puros huesos, ¿no? Hay huesos que permanecen siglos, ¿cierto? Dependiendo del lugar, etcétera, las características del lugar, etcétera. Pero los huesos también son tejidos. Eso se enseña también en medicina legal. La parte externa de la piel, que es la epidermis y la dermis, la parte que va debajo de la dermis, el tejido celular subcutáneo, epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, más abajo la aponeurosis musculares, después los músculos, tendones, etcétera, y por último los huesos. Son también tejidos.
porque se tiende a pensar que los huesos no son tejidos, como son duros, son blancos, qué sé yo, entonces parece que fueran otra cosa. No, también son tejidos. Entonces, el que exhumar o trasladar en los restos humanos, seguramente que ya un cadáver, por ejemplo, a Pablo Neruda, de Salvador Allende, lo han desenterrado no sé cuántas veces ya. Claro, entonces lo que quedan son restos. Claro, por el tiempo que tiene el cadáver, se ha ido desapareciendo el cadáver, hasta que queden los puros huesos, ¿no? Porque así es el proceso de descomposición de un cadáver. Entonces, el que exhumar o trasladar en los restos humanos con infracción de los reglamentos y demás disposiciones de sanidad. Ahí también hay que cumplir con las disposiciones de sanidad para exhumar un cadáver. El Código Sanitario, en el artículo 144, señala la exhumación, que es lo que estamos hablando, transporte internacional, internación y traslado de una localidad a otra del territorio nacional de cadáveres o restos humanos, solo podrá efectuarse con autorización del Director General de Salud. Las exhumaciones que decrete la justicia ordinaria se exceptúan de esta obligación. Entonces, el que tiene que autorizar es el Director Nacional de Salud. Todo esto, las exhumaciones, transporte internacional, internación y traslado de una localidad a otra del territorio nacional, tanto de cadáveres como de restos humanos, debe autorizarlo el Servicio Nacional de Salud, el Director General de Salud. Y las exhumaciones que decreta la justicia ordinaria, las decreta ella misma. Esta norma constituye una ley penal en blanco, este artículo 322, porque aunque establece penas, no se señala cuáles son las exigencias para la exhumación o traslado de cadáveres, sino que dejan su determinación a reglamentos y otras disposiciones de sanidad. Claro, el 322 solamente dice: el que exhumar o trasladar en los restos humanos con infracción de los reglamentos y demás disposiciones de sanidad sufrirá tal pena. O sea, no señala en qué consiste la conducta. La conducta queda, ¿no es cierto?, determinada por estas otras disposiciones reglamentarias o de sanidad. Eso es lo relacionado con el desentierro de cadáveres o de restos de cadáveres. Y por último, el artículo relacionado con la dignidad de los muertos. Bueno, ustedes saben, ¿para qué les voy a decir yo? Pues ahora no se respeta nada. No solamente no se respetan a los vivos, no solamente no se respetan a los muertos, no se respetan ni los árboles, ni las murallas, ni las estatuas, ni la cordillera, ni no sé, pues, ni el mar, nada, no se respeta nada. Nada. Porque no se trata solamente de ser ecologista, se trata de que también, ¿no es cierto?, hay otras cuestiones que no se respetan y que son también ecologismo, porque de acuerdo con la definición que da la ley, ¿no es cierto?, relacionada con la ecología nacional, se entiende que la cultura forma parte, ¿no es cierto?, del medio ambiente. La ley sobre medio ambiente considera todo como medio ambiente, y dentro de ese todo la cultura, y dentro de la cultura está el folclore, están, ¿cómo se llama?, los diferentes dibujos o textiles, y también las estatuas, también los monumentos, también son parte de la cultura, porque la historia es parte de la cultura. Tampoco se respeta. Entonces no se respetan los muertos, en eso estamos. Y el artículo 321, ¿no es cierto?, viene a sancionar estas conductas de irrespetuosidad hacia los muertos. Si hace unos años atrás, más allá de si uno es católico o no es católico, que esto no debe ser en relación con
con ninguna, ¿cómo se llama?, religión, ni creencia, ni nada. Si sacaron de una iglesia a Jesucristo crucificado y lo tiraron a la calle, y lo patearon, hicieron todo, ¿cómo no van a profanar una tumba de un señor cualquiera, de uno mismo, el día de mañana? Por eso es que mejor que a uno lo cremen, porque lo creman, bueno, uno ya lo sabe, pero por último lo creman y lo tiran en cualquier parte, la ceniza. Bueno, ya después las cenizas se van por el aire o caen al agua, qué sé yo, entonces no le pueden ir a patear las cenizas. Así que mejor cremarlo, ¿o no? Bien. Artículo 321. El que violare los sepulcros o sepulturas practicando cualquier acto que tienda directamente a faltar el respeto debido a la memoria de los muertos, será condenado a reclusión menor en su grado medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Es decir, la ley sanciona al que falta, ¿no es cierto?, el respeto a la memoria de los muertos. Generalmente estos actos van acompañados por el delito de daño contra el deudo. Claro, normalmente, ¿no es cierto?, se destruye la sepultura, si una sepultura común y corriente. Si además de la sepultura común y corriente, que tendrá solamente una lápida, ¿no es cierto?, está la tierra y hay solamente una crucecita, ahora tira la crucecita. Si encima de eso, ¿no es cierto?, tiene una pequeña construcción, no sé, pues le hicieron porque a lo mejor ahí se pueden enterrar a más de una persona, compraron para toda la familia, entonces ahí le hicieron una construccioncita, así por lo menos hicieron una tapa de cemento, ¿no es cierto?, y sobre esa tapa de cemento hay una tapa de fierro, qué sé yo, que hay que abrirla para meter el otro ataúd cuando llegue el momento de otro familiar. Pero si además le destruyen eso, entonces ahí hay más daño, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué decir esto? Que se han construido verdaderos monumentos y mausoleos con obras de arte, con obras de arte, estatuas muy bonitas, ángeles, que santos, qué sé yo. Bueno, hay un daño normalmente. Generalmente estos actos entonces van acompañados por el delito de daño contra el deudo que es dueño de la sepultura y por tanto sería un atentado en contra de la propiedad particular también, delito de daños intencionales, conjuntamente con el delito de atentar en contra de la dignidad del muerto. Además, se comprenden en este delito los robos de joyas y vestidos que tienen los cadáveres y los actos de necrofilia de los que se le haga objeto. Bueno, ya estamos todos curados de espanto. Antes se decía, por ejemplo, cuando uno iba a Nueva York, que los neoyorquinos ya estaban curados de espanto. Claro, todo eso esta gente lo ha vivido 50 o más años antes que nosotros, ¿cierto?, que nuestros países, 50 o más años antes que nosotros. Entonces, antes se hablaba de ello, pero nosotros también ya estamos curados de espanto, pues ya se ve qué es lo que no se ha visto. ¿Qué es lo que no se ha visto? Bien. Entonces, también le roban las joyas a la persona que las entierran con joyas. ¿Para qué decir? Si se sabe que alguien está enterrado con una joya que vale una suma importante, van a llegar a hacer pedazos, ¿no es cierto?, el sepulcro, para robarle la joya. No sé si los vestidos. Y hay otros que pueden provocar hasta actos de necrofilia. A lo mejor esto no ocurre tanto cuando la gente está enterrada, pero, por ejemplo, si ustedes revisaran que están en la biblioteca de la escuela, no solamente está los 4 tomos del manual de Echeverry, de Alfredo Echeverry, sino que también están los 6 tomos, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia, del derecho penal en la jurisprudencia también de Echeverry, que son 6 tomos rojos, no sé si serán rojos todavía. Y ahí uno puede ver que se citan casos de personas que han sido condenados
como autores de necrofilia, porque los han sancionado por tener relaciones sexuales o abusos sexuales actualmente, antes llamado abusos deshonestos, con cadáveres en la morgue. Claro, es más difícil cuando ya está enterrado, ¿no es cierto?, el cadáver, y además que tiene más mal olor. Sí, estas cosas ocurren. La necrofilia, ¿no es cierto?, es una parafilia, que consiste en tener relaciones sexuales o abusos sexuales con muertos, o con personas, ¿no es cierto?, o con comercio o parte de los muertos. Usted dirá, pero ¿cómo? Hay de todo, hay de todo. En una película que deben haber visto todos, la mayoría, por lo menos los varones, porque es una película de karate que le han dado 85.000 veces en la televisión, y que se llama Kill Bill, ¿no es cierto?, que trabaja una artista, una flaca alta de 1,80 m. Bien, cuando esta niña que le pegaron un balazo en la cabeza, su pololo, que era el maleante número 1, estuvo 4 años en coma, y ahí hay una toma, ¿no es cierto?, una toma en que pensaban que está muerta, estaba viva, pero viva muerta, digamos. Llevaba 4 años en estado vegetal, y uno de los paramédicos que estaba a cargo de ella, digamos, ahí, de mantenerla, la arrendaba el cadáver para que otros parafílicos tuvieran relaciones sexuales con ella en estado vegetal, o sea, semi muerta. Así que sale hasta en las películas esto, y en películas que se ve por todo el público, Claro, no sale la realización del acto sexual porque es una película seria, pero se da a entender que esto existe. Para que el delito exista, este delito de violar los sepulcros o sepultura, practicando cualquier acto que tienda directamente a faltar el respeto debido a la memoria de los muertos, para que exista este delito, o sea, para que se consume, en otras palabras, es necesario que los restos se encuentren en el sepulcro o sepultura. No se sancionan los actos de falta de respeto al muerto antes de la sepultación. Es decir, si antes de que lo sepulten llegan algunas personas que le tienen mal a los deudos que lo están velando, o le tenían mal al muerto, ¿no es cierto?, y salen una trifulca y agarran a patar el ataúd y lo tiran al suelo, etcétera, o lo pintarrajean el ataúd, ¿no es cierto?, ahí no se comete este delito. Podrá haber otro delito a lo mejor, un delito de daño también, por ejemplo. Bien, jóvenes, con esto entonces terminamos este párrafo, y en la clase que viene vamos a estudiar el párrafo 16, que habla de los delitos relacionados con ferrocarriles. Vamos a estudiar el delito de manejo de vehículo motorizado o atracción animal, y vamos a estudiar los delitos de los telégrafos y los delitos relacionados con los conductores de correspondencia. Estos dos últimos grupos tienen menor importancia. Lo que me interesa básicamente es enseñarles el delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, que actualmente se encuentra legislado en la ley del tránsito. Delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad y falta de conducir bajo la influencia del alcohol. Entre paréntesis, se sanciona el delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Bien, nos encontramos entonces en la próxima clase.